bien, bienvenidos formalmente, los recibimos en nuestro espacio. Durante los próximos 30 minutos vamos a estar compartiendo esta emisión de Los Días Contados y como ya les adelanté, vamos a estar conversando con Guillermo Moretti, con quien hemos conversado en otros momentos y donde también está esa historia famosa, ¿no? Decir, cómo me gustaría equivocarme, pero qué tal otra. Ojalá me equivoque, pero creo que va a pasar esto. Bueno, nosotros no decimos ojalá me equivoque porque ya lo hemos reiterado en más de una oportunidad, a nadie le gusta equivocarse. Pero ciertamente esos, no vaticinios, pero sí pronósticos, estaban fundados en datos de la realidad que sigue siendo tremenda en el día a día y que más allá de la calma chicha de los mercados, de la estabilidad con un dólar a 60 o pecando cerca de los 60, sigue habiendo graves dificultades que se van viendo en el trabajo o en el decurso cotidiano, con la ida al supermercado, con los comercios. La verdad que caminar por la ciudad de Rosario en el horario donde están abiertos ya en el centro o en algunos lugares como puede ser Echesortu o la zona sur o la avenida Alberdi, es un tanto preocupante, ¿no? Porque hay muy poca gente que está entrando a comprar, porque hay muy pocas transacciones y porque hay además una situación de como cuando uno pone el televisor en stand-by, queda la lucecita prendida, pero no está encendido. Entonces, eso es lo que genera un mayor grado de preocupación, porque sobre lo malo, la incertidumbre motoriza otro tipo de sensaciones, ¿no? El temor. Y la verdad es que cuando uno está asustado, no reacciona bien. Cuando uno está temeroso, puede estar más propenso a cometer equivocaciones, a fallar en algunas situaciones, y eso se palpa, como decíamos antes, en el clima cotidiano. La idea es ir desalentando, desactivando todas las situaciones que generan zozobra. En algún punto hay algunos funcionarios del gobierno que contribuyen a esto, pero todavía se sigue viendo algún grado de irresponsabilidad en quienes suponen que en una situación que desde el punto de vista, casi diría yo matemático, es prácticamente irreversible, se puede encontrar algo. ¿Qué tiene que pasar en la Argentina para que un hombre que sacó una ventaja de más de 4 millones de votos, porque cuando se termine de encontrar vamos a estar en los 4 millones de votos, pongamos hasta ahora 3.800.000. Se lo venimos diciendo desde el día mismo del escrutinio de las PASO, que al final va a ser una diferencia superior. No hay antecedentes en donde alguien que obtuvo prácticamente la mitad de los votos en una segunda vuelta, ya sea en una asociación cooperadora, en una vecinal, en un club donde se rige con este sistema de segunda vuelta, pierde esa elección. Entonces, los esfuerzos del gobierno deberían estar puestos en tratar de terminar de la mejor manera posible, sin generar sobresaltos ni zozobra, y que la historia más tarde tenga su capítulo dedicado a lo que fue ese periodo de 4 años de Mauricio Macri en la Casa Rosada. El veredicto de las urnas está prácticamente ya asegurado en términos de lo que será de aquí en adelante este proceso que hoy con el dólar del que ya no hablan tanto, con el riesgo país que sigue altísimo, pero que tampoco fluctúa y genera, como decíamos antes, en los mercados, que parece que es lo que el gobierno está empeñado en cuidar y que Alberto Fernández le ha pedido también que cuide, este clima o este microclima, si se quiere, que poco tiene que ver con la cotidianeidad, con el día a día, con ir a comprar el aceite, la yerba, el pan y encontrar que siguen estando por encima de los valores que el salario puede llegar a contener. Entonces, frente a esto, Alberto Fernández está, a mi modo de ver, en un nivel de sobreexposición que no sé si lo estarán calculando o midiendo. Tengo para mí que sí, si no, no me explico por qué Alberto Fernández está todo el tiempo en todos lados ahora. No solo porque, según el gobierno, genera algún grado mayor de confianza, lo cual no está mal, y colabora, tampoco está mal, sino porque tengo para mí que esas apariciones van redituando políticamente en una ampliación de la base electoral del propio Alberto Fernández. Y ya hay gente midiendo en Córdoba, y ya hay gente midiendo en Capital Federal, porque se supone que si Alberto Fernández sigue creciendo desde el punto de vista de la confianza que genera a partir de sus declaraciones, puede haber un triunfo en todos los distritos del país, salvo la Capital Federal, donde la intención del propio Fernández y del Frente de Todos es acortar la diferencia a un Larreta que no está en escenario de triunfo en primera vuelta, ya en las PASO, donde ganó 45-31. Si llega a ganar Fernández en el resto del país y en Córdoba y en Buenos Aires ciudad se achica esa diferencia,
hay que aguantarlo después al peronismo o al Frente de Todos para un balotaje en donde queda solo Larreta y los heridos del macrismo, que ustedes saben bien a esta hora, no están todos en el mismo criterio ni en la misma línea. Es evidente que hay una diferencia política entre Larreta, Vidal por un lado y Marcos Peña, y yo digo Macri porque Marcos Peña efectivamente oficia de lazarillo de Mauricio Macri. El jefe político, el organizador, es Marcos Peña. Aunque el ariete de campaña ahora sea Elisa Carrió, es Marcos Peña el que no mueve o no se mueve de su lugar, tal como lo acaba de ratificar el propio presidente en este seminario organizado por el Multimedios de la empresa Clarín, en donde Macri ha dicho que no va a haber más cambios en el gabinete. Esto es una señal clara e inequívoca. Atrás de esa participación vino Alberto Fernández, que entre otras cosas se desdijo o en todo caso corrigió lo que por ahí algunos creen que había sido un error cuando habló de reestructurar la deuda en vez de refinanciar. Acá fue más claro, fue más contundente e incluso eliminó la perspectiva, aunque sea remota, de una quita en la deuda e hizo una explicación que bien vale la pena por qué se buscó una quita con la deuda allá hace tiempo cuando él era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y por qué ahora no sería pertinente pedir una quita sino una refinanciación. Alberto Fernández, si se quiere, de visitante, aunque ya se está acostumbrando más o menos a los estadios visitantes, ¿no? Pasa mucho tiempo en los medios del Grupo Clarín y en otros medios, en donde, como dije antes, presumo yo, su grupo de asesores, su gente de prensa, su comando de campaña, le está diciendo que va mejorando aún más su rendimiento de cara a las elecciones del 27 de octubre. Alberto Fernández. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. Es una situación que nos atrasa, nos pone muy atrás. Nadie. Nadie puede plantear seriamente una quita. Nadie, nadie. ¿Saben por qué? Porque es una deuda contraída hace 2 años por un gobierno democrático elegido por los argentinos. Y la deuda que nosotros discutíamos en el año 2003 era una deuda que empezaba en la dictadura. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que la deuda, sí, contraída por un gobierno democrático elegido por el pueblo, pero tengo para mí, y después vamos a ver si conseguimos otras opiniones que abonen y que sostengan este tipo de afirmaciones como la del candidato Alberto Fernández, el Parlamento argentino tiene que participar del endeudamiento externo, ¿no? La deuda no pasó por el Parlamento, o lo que pasó por el Parlamento es solo una parte minúscula de los miles de millones que ha incrementado su pasivo la República Argentina. Porque la deuda legitimada constitucionalmente es la que va al Parlamento. Ese endeudamiento constante y progresivo tiene efectivamente otro estatus. No para Alberto Fernández, que de este modo tranquiliza también a algunos sectores que estaban esperando definiciones de estas características, pero presumo que intranquiliza o deja con un regusto amargo a otros sectores que ya están viendo que el hombre habla más que como candidato, como presidente, o en todo caso como candidato a presidente casi casi. Y esa ambigüedad y esa zona gris es la que seguramente estarán estudiando los expertos en comunicación, pero que calculo yo no debe estar cayendo demasiado bien en algunos sectores que votaron de manera entusiasta a Alberto Fernández y que probablemente lo vuelvan a hacer. A ver, yo no creo que Alberto Fernández pierda un solo voto de los que cosechó hace 10 días por alguna de estas cosas que esté diciendo. Es más probable que gane votos, sobre todo cuando La Baña lanzó ese, creo yo, spot de campaña de la no campaña, es decir, vamos a bajar con el lío que hay, con la tensión que hay, vamos a retraernos, no vamos a hacer campaña, y el único que habla es Alberto, en todos lados y con todos, en cualquier lado y a cualquier hora. Yo insisto con el riesgo de esa sobreexposición, aun cuando haya una fuerza de casi 50 puntos consolidada. Vamos a ver, y vamos a verlo recién cuando lleguen las elecciones. Sin embargo, de aquí a entonces hay una exposición que puede dar lugar incluso a errores no forzados. Claro, se le hace fácil el gobierno. ¿En qué sentido se le hace fácil? Y que
no hay ninguna chance de recuperación económica, no dan pie con bola, no hay confianza y la semana que viene, que debería estar llegando el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, ya han anticipado a algunos de sus funcionarios de primera línea que es poco probable que eso ocurra. Lo que viene tras cartón es saber si van a remitir los dólares para tener contenido a la divisa norteamericana en un techo de 60 pesos. ¿Por qué? Porque entre las cosas que ayer discutieron los equipos económicos de Alberto Fernández, con Nielsen, que va a ser el que vaya a hablar de la deuda, y Cecilia Todesca, a la sazón hija del titular del INDEC ahora, fue ese punto. Basta de rifar los dólares, basta del dispendio para que el Banco Central se quede prácticamente sin reservas y de qué manera esto puede impactar en la inflación, que va a ser más alta en agosto y más alta todavía en el mes de septiembre. Así que hay mucho por ver, insisto, en la necesidad de desactivar todos los focos de conflicto, de tensión, de incertidumbre, pero ¿con qué costo? Eso también me parece que debería medirlo, sobre todo el candidato. La candidata, que es Cristina Fernández de Kirchner, se va a Cuba a visitar a su hija otra vez, ahí va el otra, a su hija otra vez, y está claro que tiene una visión estratégica que hace que no solo ella, sino algunas otras figuras que podrían no sumar más votos, sino en algún caso drenar hacia otro sector, están replegados, están a la expectativa. Hay que ver entonces cuáles son los resultados. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos hablando con Guillermo Moretti. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Guillermo Moretti, dirigente empresarial, en su momento titular de FISFE hasta hace muy poco, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, en un momento en el que hay algunos dirigentes empresariales, incluso colegas tuyos de la UIA, que han empezado a ir más a otros medios que a los que iban antes y no iban después a estos otros, ¿no? Y al revés, Alberto Fernández, uno lo ve más en otros lugares donde no estaba que en el que solía frecuentar, ¿no? Sí, hay un cambio de escenario, de clima, ¿no? Sí, son todos cambios de clima, aclaremos, político, no lo que pasa desde el punto de vista de la producción, que después lo charlamos. Ni de producción ni de consumo, porque la gente en la calle, esto de que Alberto Fernández en su seminario de Clarín diga no vamos a pedir una quita, vamos a pagar, no va a haber default, no va a haber problema, no modifica una situación angustiante de gente que no llega, una gran mayoría, a fin de mes ni a comprar lo que necesita, ¿no? Por supuesto. Con respecto a lo otro, bueno, hay muchos empresarios inclusive no ligado al tema productivo, porque el de acá, el Perín, el de Mercado Libre, que en realidad nosotros teníamos enfrentamiento muy fuerte con ellos. Porque ellos... Y él se reconoció como un pilar del macrismo, fue a pedir enseguida la reunión. Exacto. Y lo recibieron, ¿eh? Y lo recibieron perfectamente y salió muy bien y todo. Bueno, parece que quizás lo que sirva para esto es que cambie su mentalidad, ¿no? Que se dé cuenta de que uno necesita para 44 millones de habitantes un país industrial, que con su sistema no nos contiene a nosotros. No. Ya hemos visto este modelo, ¿no? Que no nos contiene. Ahora también la carta de Citibank, también la visita a Alberto Fernández, en donde yo personalmente creo que el gobernador electo Omar Perotti tiene un rol importante. Creo que Fernández lo tiene en una consideración especial y al punto tal que me da la sensación que si Perotti no fuese, que ya es el gobernador electo, sería muy probablemente uno de los hombres más cercanos a Fernández en el gabinete. Sí, indiscutiblemente Fernández le tiene muchísima confianza a nuestro futuro gobernador por la forma que habla de él, por las cosas que hace y por las reuniones que tiene en continua. Bien, yo te voy a hacer escuchar un tramo de un reportaje que le hizo González Oro en Radio 10 en Buenos Aires, donde Alberto Fernández cuenta lo de General Motors y después voy a avanzar con algunas precisiones y vamos a hablar de la industria, ¿no? Que de eso se trata. Lo escuchamos. El otro día me recibí a la gente de General Motors que me dijo que ellos tienen una inversión importante para producir una camioneta en Argentina y que la van a seguir llevando adelante la inversión, convencido de que con nosotros se va a poder trabajar. Bueno, esto es lo que oficializó y que nosotros sabíamos, incluso en Rosario 12 publicamos la portada con Arrodari y Fernández arriba de un Chevrolet, es que van a fabricar un modelo parecido al de otras terminales, esto a propósito de que le habían preguntado que Honda había dado por teléfono la orden de levantar Córdoba.
Quien fue con los empresarios General Motors a la oficina de Alberto Fernández fue Omar Perotti, que a la mañana había recibido en el Senado al CEO para América Latina, que es argentino ahora. Reemplazaron a un brasileño por un argentino. Son 300 millones de dólares para desarrollar en todo el año 2020 y se presume que eso va a reactivar industrias colaterales, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva, hay en la gente del empresariado santafesino, en FIDF, en la Unión Industrial, una expectativa favorable a esta dupla. Estamos hablando de Perotti y Fernández, que me da la sensación que tienen un pensamiento desde ese punto de vista bastante parecido. Bueno, siempre supimos de que Omar tenía un pensamiento industrialista, ¿no? Él lo ha desarrollado en la función y lo ha desarrollado en el Ministerio de Producción. Alberto Fernández da la sensación que sí, todos los equipos que lo rodean, yo conozco gente del equipo que lo rodea a él, tiene un pensamiento industrialista. Parecería que hay un cambio de clima. Con el tema de General Motors también tenemos que recordar que General Motors estaba pasando un muy mal momento con el gobierno anterior y el gobierno anterior le prestó el dinero para hacer el Ágil. El Ágil. Entonces, y que lo devolvieron anticipadamente. O sea que hay una experiencia con General Motors que fue muy buena, tanto para el país como para ellos. Bien. Así que me parece bien que ellos apuesten. Desde el punto de vista nuestro, desde ya que sí. Hay que trabajar muy fuertemente con los autopartistas porque después vienen de dónde vienen las autopartes y todo. Claro. Y no sea nada más que un ensamble. Exacto, y terminamos ensamblando. Bien. Eso por un lado. Después, por el otro lado, la situación que estamos viviendo en esta semana son tremendas. Sí, hemos cerrado una fábrica de 30 trabajadores, una metalúrgica, está el conflicto de la Virginia, hay pequeñas y medianas empresas que no emergen porque son 3 o 4 empleados, pero si vos multiplicás eso por 10 o por 15 todos los días, son 50 o 100 personas que se quedan sin laburo. Es terrible, terrible, terrible. Semana que no se trabaja, semana que están sin precio, semana que el que hace precio multiplica por muchísimo más de la devaluación. La verdad que el país está en stand-by en este momento, ¿no? Claro. Y es una situación muy, muy complicada. Bien, ese stand-by, ¿no?, del que hablamos nosotros también en la apertura del programa, hace que estén estancadas las eventuales inversiones, más allá de que estaban desaconsejadas porque sigue habiendo una tasa de 70 y pico de puntos, ¿no? Y un dólar en 60, que mañana te dicen 70 y vos decís, bueno, y vos te dicen 50 y también decís, bueno. Quiero decir, no hay una referencia muy clara, no hay una estabilidad a la que se apunte, no hay un objetivo ahí adelante. No, pero aparte de eso, lo que hay que ver es que cuando intentó Sturzenegger anclar el tipo de cambio, se llevó 12.600 millones de dólares. Cuando intentó Caputo anclar el tipo de cambio, se llevó 13.800 millones de dólares. En este momento, ¿estaremos en la misma? ¿No estaremos? ¿Cómo es la situación? En realidad uno nunca sabe, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, que está en una deuda como la dictadura, todavía no, ni nada por el estilo, o el futuro presidente, por la dictadura todo, pero en realidad tendríamos que analizar algunas cosas, porque este nivel de endeudamiento en 3 o 4 años, si no, podemos ir nosotros dos, nos quedamos 3 años y nos llevamos, claro, por nos supuesto, 250 millones de dólares. Hay una ley que establece que el endeudamiento externo lo tiene que arreglar el Congreso. Exacto. Y solo una parte de esos miles de millones de dólares que debe la Argentina tuvieron tratamiento parlamentario. Y aparte de eso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando se va el gobierno anterior, lo deja con 66.000 millones de dólares y ahora escuchaba ayer todos los datos que están por la mitad. Sí. O sea, y es el dinero nuestro, porque dicen el dinero de los jubilados, no, de los que nos vamos a jubilar. De los que nos vamos a jubilar. Y además con un tema extra, que mucha de esa plata fue utilizada, lo mismo que del Banco Provincia o del Banco Ciudad de Buenos Aires, para crear ese microclima ficticio preelectoral, exacto, el día en jueves, donde viernes. se suponía que la bolsa crecía, los mercados estaban florecientes, era plata de todos. Sí, una operación totalmente montada que se ve que ellos pensaban que se iban a perder por 3 o 4 puntos y se ve perfectamente con la actitud que tiene el presidente a las 3:30 de la tarde del día lunes, ¿no? Sí. Atacando a los que no lo votaron. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, es muy difícil después de ese tipo de acciones o de actitudes confiar en que efectivamente vaya a haber una modificación de la actitud o del sentido para poder encarar estos 2 meses hasta las elecciones, porque estamos ahí. Pero aparte de eso, las medidas que se tomaron desde el punto de vista nuestro para la pyme y compañía son medidas que no tienen ningún sentido. Hoy que me digan a mí que me dan un plazo de 10 años para pagarle a la FIP,
cuando no le podemos pagar a nuestros empleados. Olvídese, no lo va a tomar nadie, más con la tasa de interés que sale al 2,5%. Son tasas que son muy altas, son tasas que terminan siendo irreales para uno entrar. Ahora, a mí me dan una moratoria, o a cualquiera nos dan una moratoria con tasa del 2,5%. Y cuando entró el blanqueo, hicieron un blanqueo sobre dinero que estaba en el exterior, que no trajeron ese dinero, donde hicieron una ley, que en esa ley no podían estar ni los parientes del presidente, y por decreto entraron los parientes del presidente y le dieron todo. Y a nosotros ahora nos ponen un montón de limitaciones. La verdad que, sinceramente, uno va viendo que son todos parches que no solucionan nada. Como siempre hemos dicho en este programa, y yo lo escucho a usted, y usted me ha escuchado acá, este modelo no es un modelo que nos contenga a todos los argentinos, Pablo. Y se nota lo que está pasando en la calle, se nota lo que está pasando con los precios, se nota lo que pasa constantemente con la gente que no le alcanza para comer. Claro, el tema es que hay de esto mínimamente 2 meses hasta las elecciones de octubre. Después presumo yo que se podrá o no, vaya a saber si se acelera o no la transición, el traspaso de mando, porque hay fecha prevista para un eventual balotaje, que yo creo que es remoto, y creo que eso el gobierno ha empezado también a entenderlo, ¿no? Aunque todavía hay como una bifrontalidad. Están los que quieren estabilizar la cosa para que no sea esto un pandemonium, y están los que siguen pensando en la elección, ¿no? Exacto. Y sí, yo sinceramente no sé cómo vamos a seguir en estas condiciones. Vamos a ver en los próximos 15 días si se normaliza un poco, porque bueno, Argentina tiene que seguir caminando, Argentina tiene que seguir viviendo y Argentina no se va a terminar. ¿Hay reuniones entre los empresarios, informales, formales? ¿Va a haber alguna declaración? Por ejemplo, la CGT se juntó y dijo no va a haber medida de fuerza, vamos a resistir lo más que podamos, no vamos a generar ningún tipo ni de provocación, ni contestar alguna provocación y apechugar. Nosotros estamos reunidos constantemente, estamos, a nivel local. El día 20 de septiembre vamos a conmemorar el Día de la Industria, donde va a venir casi todo el comité ejecutivo de la UIA con su presidente y compañía. Lo digo con reserva, pero como el grito del corta. O sea, nosotros, el sector industrial, en esto, de esta manera, desaparece totalmente. Es peor que lo de Martínez de Oz. Esto es peor que lo de Martínez de Oz. Peor que lo de Martínez de Oz y el mismo junto, por la aceleración que tiene. Por la velocidad que se dio. Es tremendo la velocidad que se toma. Claro, uno dice, bueno, vamos a esperar ese 20 de septiembre, falta un mes. Claro, ¿cómo se llega, no? Pero bueno, eso como dato, y ahora el día 2 de septiembre, nosotros en la Unión Industrial Argentina hicimos un trabajo, un relevamiento de todo el país, en las distintas zonas, con las necesidades de todos los sectores industriales, un documento que tiene más de 300 páginas, que lo vamos a aprobar el mismo 2 de septiembre con todos los consejeros, que son más de 270 de todo el país, y con ese documento vamos a ir a ver a los distintos candidatos a presidente. Bien, lo último. ¿En Santa Fe hay alguna particularidad que atempere un poco este impacto o que lo agrave? Quiero decir, no solo el tema tarifa, por ejemplo, o el tema de asistencia por parte del Ministerio de la Producción, para decirlo de algún modo, ¿no? En la verdad que, por desgracia, lo que tengo que decir, el tema tarifa no nos conmueve desde el punto de vista que la gente no lo va a poder pagar. Claro. Este va a ser uno de los grandes problemas. Y las famosas políticas contracíclicas de otro tiempo, de Contigiani, tampoco están. Tampoco están. Está claro. Es difícil. Bueno, vamos a charlar más adelante. Vamos a esperar el 2 de septiembre y después el 20. Vamos a volver a conversar. Bueno, ¿sí? Gracias por invitarnos siempre y por preocuparse por nuestro sector. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida para el tramo final del programa. En un minuto. Bueno, muy bien, estos últimos instantes del programa para invitarlos a que mañana a partir de las 2 de la tarde nos volvamos a encontrar y darle tranquilidad al grupo de fans de Leo Richardino, que como corresponde cada viernes va a estar junto a nosotros. También mañana, más allá de charlemos con Leo, compartamos efectivamente ese rato, vamos a estar viendo algo de lo que insinuábamos en estos días en torno a cuál es el desarrollo, porque paralelamente a lo que es realmente importante, que es por supuesto el día a día, los precios, la preocupación, la angustia, ver de qué manera esto incide eventualmente en el electorado, porque también es importante, ¿no? Porque en la medida en que no haya ninguna cosa extraña, esta historia de los ajustes permanentes, de las asimetrías, de las desigualdades, va llegando a su fin.
De manera que mañana vamos a traer algunos datos y algunos elementos para compartir con ustedes. Ha sido un gusto, decíamos, volvemos mañana entonces a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.